Muy buenas tardes, estimados amigos de la mesa laboral que nos siguen los domingos a las 6 de la tarde con estos diálogos de la mesa laboral que tienen como objetivo discutir, debatir, proponer elementos para mejorar y perfeccionar nuestro ámbito tan complicado que es el de las relaciones sociolaborales y sobre todo en épocas cuando la normalidad del pasado ha dejado de existir y se introducen nuevas tecnologías que requieren una nueva actitud, yo diría, pero también nuevas condiciones tanto normativas como de soportes tecnológicos, infraestructura, etcétera, etcétera. Tenemos un programa muy interesante donde participan 3 colegas de la mesa laboral, Gonzalo Crespo, Gonzalo Rodríguez, Cristian Améztegui, y contamos con la participación de 2 expertas en el tema del teletrabajo que ya nos han acompañado en el pasado en un programa de esta naturaleza, María Bengolia y Midori Alzadú. Los saludo a las 5 personas y les doy la bienvenida a nuestro diálogo dominical sobre temas de la mesa laboral. Hoy día nos toca el tema de experiencias de teletrabajo y vamos a tener una amplia revisión de diversos tópicos que requieren algunos datos que normalmente no son conocidos por todas las personas que están involucradas, tanto desde la parte de la regulación, la normativa, como de la gestión misma. Le voy a pedir en primer lugar a Gonzalo Crespo que nos haga una muy pequeña introducción al tema sobre las características, ventajas y problemas del teletrabajo. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a nuestras invitadas de hoy. Saludos a los colegas de la mesa laboral y, por supuesto, a las personas que observan el programa. Bien, este es el segundo programa de 2 sesiones relativas al teletrabajo y me gustaría que antes de ver la legislación y el porqué de la legislación nacional y su pertinencia, etcétera, veamos un poco el resultado de una evaluación que se realizó por el profesor Roberto Carrasco Mullins de la Universidad de Panamá publicando un documento en diciembre del 2021 que se llamó Teletrabajo, Ventajas y Desventajas. Este trabajo es el producto de una evaluación en muchas organizaciones en Panamá y en otros países, tomando datos de la OIT y también del Banco Mundial. Solamente como apunte anterior, veamos que en realidad el teletrabajo tiene un crecimiento explosivo debido a la pandemia, ¿no? Existía, lo conocíamos, pero era todavía incipiente en su práctica y en el desarrollo de las consideraciones relativas a esta modalidad de trabajo. Por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos, a final del año 90, habían 10.000 teletrabajadores nada más. El año 2000, a final del año 2000, a nivel mundial tenemos unos datos interesantes. En República Checa
el 15.2% de la fuerza laboral ya prestaba servicios en teletrabajo. En Dinamarca el 14%, en Bélgica el 13%, en Letonia el 12.2% y en Holanda el 12% también, ¿no? Entonces ya era una práctica difundida importante desde el año 2000, pero tiene un crecimiento explosivo después. Bien, centrémonos en estas ventajas y desventajas. Para los trabajadores, dice, como ventajas podemos mencionar el ascenso virtual, un adecuado balance entre la vida privada y laboral, gracias al teletrabajo y al lugar de trabajo, horarios flexibles, disminución de costos de desplazamiento, disminución de costos de vestimenta para laborar, aumento de productividad, ahorro en tiempo, autonomía, satisfacción laboral y ahorro y mejora en la alimentación. Para los empleadores, estas ventajas serían un aumento de la productividad de los trabajadores, reducción de costos de instalaciones y los costos asociados de luz, de energía eléctrica, agua, teléfono, internet, etcétera, mejorías en el reclutamiento de candidatos, reducción de personal capacitado, procesos descentralizados, mejoras a la cultura organizacional, compromiso con la organización, reducción de ausentismo y rotación. Y entre las desventajas principales para los trabajadores, que frecuentemente existirían espacios de trabajo no adecuados, falta de comunicación e invisibilidad en la organización, horas de trabajo extendidas por falta de regulación en la conexión digital, gastos previamente asumidos por el empleador, que estaban antes asumidos por el empleador y que luego son incurridos por los trabajadores, conflictos entre la vida laboral y privada, y entre las desventajas para los empleadores, una comunicación limitada con trabajadores, de los trabajadores de la organización, procedimientos eventualmente poco claros, compensaciones y beneficios perjudiciales para las empresas, problemas de coordinación en el trabajo, falta de compromiso de algunos trabajadores, cambios no esperados y no previstos en la cultura organizacional y problemas en el desempeño laboral. No hay más otras, pero estas creo que son las más relevantes. Jorge. Micrófono, Jorge. Ya, ahora sí, perdón. Le voy a pedir a Cristian que nos proporcione muy rápidamente dos cosas. Algo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica, que es uno de los requisitos básicos. Si no existe tecnología y todos los elementos, el problema del teletrabajo no funciona bien. Y el segundo aspecto es el de la importancia que tiene toda la cuestión de los registros y demás. Y después les pasamos a las colegas que están invitadas para empezar a trabajar sobre las experiencias concretas que han reconocido ustedes a lo largo de los últimos 2 años. Cristian. Bien, a ver, para ser concretos, la normativa antigua, recordemos, era el Decreto Supremo 4218 y su reglamentación bajo número Resolución Ministerial 202 del mismo año. Bien, pero ese antiguo sistema ya permitía algo muy importante para teletrabajo, que era reversión de la modalidad de teletrabajo. Y era que las autoridades, se entiende, porque se está normando tanto para el ámbito público cuanto para el ámbito privado, entonces la reversión de la modalidad de teletrabajo cuando ésta no funcione, sea de manera definitiva o temporal. Bueno, la nueva norma, Decreto Supremo 4570 y Resolución Ministerial 864 del año 2021, retoma el instituto bajo reversibilidad, ese es el nombre que utilizan, pero con una contradicción y alguna solución tiene que darse, porque el Decreto Supremo dice, las partes, así dice,
el empleador, perdón, dice, el empleador podrá revertir el teletrabajo si este no fuera posible, pero la resolución ya va hacia algo sobreproteccionista y dice, cierto, dichas condiciones especiales de trabajo y teletrabajo pueden ser revertidas en cualquier momento siempre que haya acuerdo entre partes. ¿Por qué es tan relevante el tema? Porque hay situaciones en las cuales el teletrabajo pudiera no funcionar, es decir, no hay condiciones, y una de esas es que no hay condiciones de infraestructura tecnológica, pero no son, por supuesto que no son las únicas. Voy a dar una pequeña lista y una solución. Ejemplo, no hay internet en el lugar donde se va a prestar el teletrabajo. 2, exceso de ruido. 3, notorias distracciones que impiden concentración y o reuniones virtuales, los famosos lofts y pequeños departamentos, por ejemplo. 4, hubiera riesgo a la seguridad del trabajador en teletrabajo o riesgo de daño o pérdida del equipamiento, de los documentos, del mobiliario, de las bases de datos, entre otros. ¿Qué se haría en un caso así? Por supuesto que tiene que pactarse entre partes la reversibilidad. Si ocurriera una situación así, primero será pues disponiendo el retorno del teletrabajador hacia el sitio del empleador, la infraestructura ya instalada del empleador. Si no, será pues, mientras se resuelva el tema, será pues vacación si tiene vacación. Pero si ninguna solución fuera posible, tendrían que determinarse la resolución del contrato de trabajo probablemente previamente pactado por imposibilidad y falta de causa. Ese es el problema y el principal en nuestro contexto es falta de infraestructura consistente, que el Internet es muy lento e impida teletrabajo. Esa es la situación. Ok, estamos ante una problemática y nos gustaría escuchar las experiencias. Empecemos con María Bengolea. A ver, ¿cuál es la experiencia de ustedes a lo largo de los últimos 2 años en este tema de los requisitos de infraestructura y de adecuación del espacio en la vivienda normalmente de los trabajadores por teletrabajo? María. Buenas tardes, primeramente. Bueno, nosotros hemos tenido buenas experiencias en teletrabajo. En algunos casos hemos tenido que apoyar con muebles para que estén más cómodas, especialmente con las sillas, porque no siempre uno en la casa, como no trabaja constantemente, entonces hay veces uno se sienta al escritorio en una silla de la casa, pero ya para el teletrabajo sí necesitábamos que nuestros compañeros, deseábamos que nuestros compañeros de trabajo estén cómodos, tengan la comodidad de poder trabajar. Entonces hemos apoyado con sillas, escritorios, y con esto del internet también en algunos casos hemos tenido que comprar megas, que sí han sido por un lado, un gasto extra para la oficina, pero también como era teletrabajo en la oficina hemos ahorrado en consumo de energía eléctrica y otras cosas, ¿no? Para algunos puestos de trabajo, el teletrabajo sí se ve que es más productivo, porque hay veces uno sale de la casa a las 7 de la mañana y si hay tráfico llega a 9, y cuando es teletrabajo uno sabe que tiene que empezar a las 8 y no hay tráfico, no hay nada, uno empieza a trabajar. Pero especialmente en el departamento de contabilidad y administración, ahí ya es un poco más complicado el teletrabajo, porque no siempre uno tiene en la casa todo el material que necesita, y a veces tiene que consultar papeles pasados y alguna cosa, y eso complica un poco el trabajo, ¿no? Ok, muchas gracias. Midori, tu experiencia en esta materia de tecnología y facilidades en el lugar de trabajo, que en este caso es normalmente la vivienda. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y un saludo a todos mis colegas presentes. Sí, yo dividiría un poco, Horst, las experiencias referidas a los primeros 2 años o primer año y medio, donde hemos estado realmente encerrados y obligados, digamos, al teletrabajo, y ahora que poco a poco se va
teniendo, digamos, otra dinámica. Evidentemente, coincido con todo lo que han vertido hasta el momento. El tema de la conectividad ha sido el principal problema. O sea, la conectividad era algo terrible. Porque en la primera etapa de la pandemia no nos olvidemos que no solamente estábamos trabajando nosotros, teletrabajando nosotros, estábamos nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, si vivíamos con alguien más en la casa, el primo, el tío, el abuelo. Entonces realmente el tema de la conectividad se hacía muy, muy complicado. Como una ventaja, digamos, dentro de la embajada, nosotros teníamos los dispositivos o sea, los otorgados oficialmente por la oficina, y con ello nos podíamos conectar directamente a la red. Quiere decir, ahí teníamos justamente la ventaja de que mencionaba María, ¿no? Nosotros podíamos tener acceso a mucho más información porque nosotros también teníamos la información cargada en la red. Entonces, esa de alguna manera era una ventaja un poco a medias porque por el tema de la conectividad se veía un poco frustrada. Hemos chocado con algunos temas que van hasta de alguna manera normativos. Como teníamos tanto problema con la red, o sea, con la conectividad, por ejemplo, todo el personal o una buena parte del personal administrativo y financiero optaba por dejar de trabajar, no sé, a las 3 de la tarde, por ejemplo, hasta eso de las 6, 7 de la noche y comenzar a trabajar a las 7 de la noche donde había mejor conectividad. Pero ahí obviamente hemos recibido llamadas de atención de nuestra sede porque no es pues usual que se trabaje de noche, no se puede dar ciertas susceptibilidades. Entonces, había que conjuncionar los temas legales, los temas y los temas reales, ¿no? El tema de la firma digital a nosotros nos ha ayudado mucho, pero teníamos el problema, es decir, a nosotros en temas internos, porque para nuestra organización ya estaba normada y estaba además accesible el tema de la firma digital, o sea, yo podía como administradora, por ejemplo, autorizar pagos digitalmente. Sin embargo, ya cuando nos tocaba hacer temas de contratos o cualquier documento con instituciones bolivianas, pues ahí no estaba normado el tema de la firma digital. Entonces, este también era un tema. También apoyo justamente en tema de apoyo a ciertos colegas que tenían que comprar megas, o sea, no tenían, digamos, los anchos de banda necesarios. Y obviamente, si es que se los requería algún otro apoyo de traer documentos, durante toda la pandemia y el teletrabajo, el apoyo del personal administrativo ha sido permanentemente presencial. Yo creo que ahí tenemos que diferenciar también los tipos de trabajo que se beneficiaban de alguna manera del teletrabajo porque el trabajo, las características les daba para eso, pero inclusive en la etapa de pandemia más dura, ha habido un core, digamos, dentro de la oficina, liderada por la embajadora, y una parte del equipo administrativo que nunca dejó de trabajar presencialmente, ¿no? Entonces ahí había que diferenciar. Okay. En general ha sido eso. Muchas gracias. Vamos a pasar a algo que se acaba de mencionar y que creo que es una de las preocupaciones, que es el manejo de los horarios. Las interrupciones y la suspensión del trabajo, puesto que acaba de ser mencionado que por razones de conectividad se desplazaba el horario normal de trabajo a un comienzo más retardado. Empecemos con una pequeña reflexión de Gonzalo Rodríguez sobre esta materia. Gracias, Jorge. Empiezo saludando a las colegas, a los colegas también que están en el panel. Sin duda que estos 2 años diríamos así, la pandemia ha sido una primera etapa en la que se ha puesto a prueba las capacidades, tanto tecnológicas de adaptación, de organización laboral, y que ha puesto de manifiesto algunos inconvenientes, pero en perspectiva todos esos inconvenientes subsanables, ¿no? El hecho de que haya limitaciones de mobiliario, de equipamiento, de conectividad, lógicamente responde al hecho de que nadie preveyó que íbamos a ingresar de manera abrupta a una especie de cambio de modalidad de emergencia, ¿no? Pero una vez que esto se convierta en una tendencia en el mundo, y lógicamente tal vez en unos países más antes que en otros, va a ir cobrando ya una especie de nueva normalidad.
y la misma tecnología resolverá las dificultades de la tecnología. Es decir, por ejemplo, el control de horarios, ¿no? Que, bueno, estaban acostumbrados al reloj biométrico en su fuente laboral, o más anticuados, un reloj mecánico, ¿no? Un tiqueador, como decíamos antes. Pero esto, cuando se empieza el teletrabajo de verdad, es automático, ¿no? El momento que uno se conecta ya está registrado. Y ahí perfectamente perciben cuándo abandonó, cuándo no abandonó, si trabajó o no trabajó. ¿No? Es más bien una especie de control demasiado cercano al trabajador o trabajadora. Lo que pasa es que al no estar preparados para esto, hemos improvisado todo, ¿no? Hemos improvisado todo y ninguna entidad, digamos, que no haya trabajado con anticipación o haya tenido experiencia previa, tenía software adecuados, programas mínimos para hacer este trabajo. Yo creo que de aquí hacia adelante, en la medida que el teletrabajo vaya cobrando fuerza, van a surgir aplicaciones que van a permitir controlar todo esto con muchísima facilidad. Desde el punto de vista, el control del trabajo mismo se va a ir resolviendo, además, porque es una necesidad de las empresas. Yo creo que el mayor problema va a ser en el cumplimiento de ciertos derechos, ¿no? Porque con el teletrabajo se ha posibilitado el ingreso de nuevos trabajadores al mundo laboral, pero no solamente nacional, sino a escala mundial. Les doy una referencia interesante y un poco con sentimiento de aflicción también. El momento que invade Rusia a Ucrania, muchos desarrolladores de software de Ucrania han abandonado el trabajo. Se han ido a la guerra. Están enlistados en el ejército ucraniano y han dejado puestos de trabajo. Y están ocupando esos puestos de todo el mundo, y entre ellos varios bolivianos. Las empresas matrices están en Europa, en Estados Unidos. Por tanto, se ha mundializado, digamos, el acceso al teletrabajo, pero no hay ninguna legislación transnacional, es decir, que abarque muchos países para resolver el tema de la seguridad social, ¿no? Okay. No hay cómo resolver, y ahí están los verdaderos problemas más graves que habría que ver hacia adelante. Bueno, has tocado un tema bien complicado, que es el de la conexión internacional. Y eso indudablemente requiere una normativa internacional que hoy en día no existe, pero no solamente no existe a nivel internacional, mucho menos a nivel nacional en Bolivia. Y hemos tocado el asunto de que las empresas, las unidades empleadoras necesitan brindar un apoyo a los teletrabajadores que contratan o que les modifican su lugar de trabajo, porque la previsión era que vinieran al lugar de donde está la empresa o la unidad administrativa, pero ahora eso se ha suspendido. Por lo tanto, hay que facilitarle desde los muebles apropiados, las computadoras con los programas apropiados, que resuelven el tema del registro del horario de trabajo, porque es automático. Cuando se arranca la computadora se enciende el reloj, pero no se sabe qué está haciendo. Puede estar viendo Netflix también, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de otra naturaleza. Pero a mí me preocupa lo siguiente: la familia boliviana es distinta a la mayor parte de las familias europeas. La unidad familiar en Bolivia, y eso lo va a comprobar el censo, se compone de varios miembros. ¿Y qué tal si en la familia, en el hogar, hay 4 personas que están en teletrabajo, o 3 personas en teletrabajo y 2 estudiantes, 2 colegiales? ¿Cómo se resuelve ese tema? Hay que pensar hacia el futuro, porque este es un asunto que no va a ser solamente coyuntura. ¿Qué adecuaciones son necesarias que se tomen en cuenta a fin de que se pueda facilitar a los hogares y pensar en normativas sensatas y estímulos sensatos, incentivos sensatos para tomar en cuenta las condiciones del hogar? ¿Alguna experiencia de parte de ustedes? Empecemos con Midori esta vez. Muchas gracias, Horst. De nuevo, a ver, yo tengo un sentimiento un poco más sensible a este tema por el tema de género. O sea, realmente esta pandemia nos ha demostrado
no solamente que no estábamos preparados, nos ha confirmado la situación de vulnerabilidad de la mujer en el trabajo, en todas las escalas, es decir, desde mujeres directoras hasta mujeres con cargos bastante operativos, porque lastimosamente durante el teletrabajo yo conozco muchas personas, pero además las estadísticas también lo dicen, que nosotros ya teníamos que, además de seguir ejerciendo el trabajo en todas las condiciones que hemos mostrado, ayudar a nuestros hijos en el colegio, o sea, en el homeschooling, digamos, que estábamos llevando a cabo este momento, por un lado. Por otro lado, no se tenía personal de apoyo, también se tenía que cocinar, también se tenía que limpiar, es decir, muchas han muerto en el intento. Estoy hablando a veces inclusive textualmente. Entonces, yo creo que más allá de una normativa, digamos, legal, también se tendría que considerar este tipo de aspectos, por un lado. Por otro lado, el tema, lo que mencionabas, el tema social, o sea, no toda la sociedad boliviana, es más, diría yo que más bien la minoría es que tiene la suerte de tener un cuarto para cada habitante de su familia, ¿no? O sea, inclusive nosotros, era muy chistoso, yo tenía compañeros que me decían, es que estoy en el baño de visitas, y yo, ¿perdón? Y me decía, sí, es que aquí llega la señal porque en mi escritorio, donde pensaba que iba a ser mi escritorio, o a mi cuarto, no llega la señal. Entonces, no era solamente un tema de espacio, sino todo ligado a la conectividad. También pienso que hay que hacer un cambio de chip, ¿no? O sea, justamente lo que decías, puede encender la computadora y registrarse como que está trabajando y están viendo Netflix todo el rato, digamos, puede ser una opción. Sin embargo, también el teletrabajo ha demostrado, y ahí tengo yo la mejor experiencia de personal, donde mi esposo y mis hijos me dicen, ahora te entendemos, mami, ¿no? Porque realmente a veces no entendían cuando yo les decía, es que tengo una cosa que terminar, tengo que llegar a las 10 de la noche, lo siento. Y realmente los horarios del teletrabajo se han extendido demasiado y es algo que también se tiene que normar, ¿no? O sea, creo que es muy importante tanto hacia un lado como hacia el otro lado, ¿no? Y ahora hay que cambiar el chip porque ya no estamos, creo, viviendo tiempos donde vamos a controlar el tiempo que cada uno trabaja, porque eso no es productividad, sino vamos a tener que hacer un cambio de chip hacia trabajar directamente por resultados, en función a proyectos. Ok. María. Perdón, gracias. Como Midori dijo, aquí ya, especialmente el trabajo, el home office para la mujer ha sido terrible, ¿no? Porque nos teníamos que dividir, hay veces teníamos que estar 8 en punto en la computadora porque teníamos una reunión o teníamos que hacer algo, y tu celular ya está sonando 8:25, ya estás prendiendo tu computadora porque quiero que me pases, quiero que me hagas, y aparte hay veces con los hijos y el esposo que se conectan, la conexión era más lenta, y uno tiene que buscarse el lugar más adecuado donde pueda entrar, donde entra la señal, que no siempre es donde nosotros queremos. Y los horarios especialmente, ¿no? Se extienden hasta en la noche porque uno tengo que terminar y 8 de la noche te siguen llegando los mensajes y tú sigues trabajando, y entonces eso del horario en el home office, yo creo que eso es lo más importante a futuro de ver. Y también los espacios, la conectividad, porque no todo el mundo tiene un departamento donde pueda separar a la familia para que puedan pasar clases o trabajar, ¿no? En el mismo horario, porque hay veces los hijos están pasando clases y nosotros tenemos que buscar dónde trabajar, ¿no? Para no perjudicar, para no hacer bulla, si estamos hablando en una reunión, para no interrumpir las clases. Entonces, eso es bien importante, normar esas cosas, ¿no? Y ver cómo la empresa va a apoyar a los trabajadores para darles esa comodidad, porque no es cuestión de decir ya trabaja en tu casa y no saber cómo te estás acomodando o si tienes conectividad, si no tienes. Algunos trabajadores reclaman, dicen, no tengo, no entro, necesito esto, pero hay algunos que no reclaman, entonces ven la forma de cumplir con su trabajo
a lo que pueden, ¿no? Ya. Continuando con este tema que tiene que ver en última instancia con la organización del hogar o del lugar de trabajo dentro del hogar, eso habría que decir. Cristian, una pequeña introducción sobre el tema, tú lo has planteado, incluyendo ergonomía. Claro, aquí son temas que van interligados, porque, por ejemplo, a todo lo que acabo de escuchar, es como un poco extraño que el gobierno haya cambiado su parecer y haya dicho la dotación de herramientas de trabajo para teletrabajo o la dotación de instrumentos queda a cargo ahora del propio teletrabajador. Cuando la norma previa, por ejemplo, decía que deberían negociar el tema de gastos para teletrabajo. Y entonces, si en una casa, como tú planteabas, hay 4 usuarios de Internet, entre unos que hacen teletrabajo y otros que están pasando clases, por ejemplo, entonces la organización empleadora, inclusive para temas fiscales, podía tal vez contratar conectividad para los hogares de sus trabajadores para uso exclusivo. Y ahora dicen, no, 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 el trabajador tiene que poner sus propios medios, su computador, tal vez sus muebles, su escáner, etcétera. Segundo tema, sistemas de control. Sistemas de control en cuanto a que, bueno, una organización más grande tendrá unos, una organización más chiquita tendrá otros, pero el gobierno dice que tiene que haber registro de asistencia en teletrabajo y no aclaran más. El que tiene muchos medios como la banca, digamos, tal vez va a poner algo como que hay que mandar un código para entrar y para salir. Pero una pequeña organización, un estudio contable, digamos, van a tener que empezar a usar formas rudimentarias como por WhatsApp, decir, estoy empezando, estoy saliendo, etcétera, no les queda de otra. Pero a lo que dijo Midori, hay una norma reciente que habla de la desconexión digital. El artículo 4 de la resolución ministerial 864 del ministerio dijo que el teletrabajador a distancia o teletrabajador, las dos modalidades, tendrán derecho a no ser contactados y a desconectarse de dispositivos digitales y o tecnologías de la información fuera de su jornada establecida y durante los periodos de licencia, no pudiendo ser sancionados por hacer uso de este derecho. Se excluye de la aplicación, dice, a trabajadores de confianza. Ahí están dando por supuesto que yo me desconecto del dispositivo porque me han dotado de uno, porque si estoy usando el mismo mío para el trabajo y para casa, eso es aquello imposible. Bueno, pasamos a algo más físico. ¿Y qué pasa con ergonomía? Resulta que voy a tener como empleador un empleador responsable que movilizar bienes, porque de otra manera vas a tener gente encorvándose, gente usando su salita, su sofá y otros empeorando sus condiciones de trabajo solo por este hecho. Mi comentario. Ok. A ver, Gonzalo Crespo, ¿tienes algún comentario sobre esto? Sí, continuando la relación que hacía de la evaluación de la experiencia internacional. Sí es importante porque se han observado efectos negativos en la seguridad ocupacional. Como decía Cristian, la mala ubicación física del lugar de trabajo en el hogar, la invasión de espacios que eran comunes para la familia, etcétera, ha causado problemas, estrés en el hogar, etcétera, que en muchos casos fue relevante. También se han enfrentado problemas derivados de la mala equipación del espacio de trabajo, como decíamos, pero también problemas de iluminación, de temperatura, ¿no? Naturalmente, las complicaciones obvias relativas a la extensión de la jornada de trabajo sin derecho a desconexión digital. También se han alterado horarios de comidas y algo que se ha evaluado como muy importante es un mayor sedentarismo por una extensión de horas en un mismo lugar y en posiciones de sentada. Y lamentablemente se ha observado la agravación de enfermedades osteomusculares crónicas, ¿no? Entonces, ese es un conjunto de condiciones negativas que en muchos casos se han vuelto patologías debido a que no se tenía prevista la modalidad de teletrabajo en una gran cantidad de hogares. Sin embargo, una vez que se ha considerado la posibilidad de continuar
el teletrabajo ya no como producto de la emergencia, sino como conveniencia de trabajadores y empleadores, esta etapa forzada está dando lugar a el desarrollo de nuevas iniciativas relativas a la solución de estos problemas que se han causado, y se está tomando como una etapa de adaptación que ha dado lugar a una comprobación bastante interesante. En las métricas sobre productividad y rendimiento individual, salarios y ausentismos, ya se observan resultados positivos en el teletrabajo generalizado en algunas organizaciones. A ver, una pregunta a María y a Midori. Son dos situaciones relativamente excepcionales en Bolivia por el tipo de empleador que tienen cada una de ustedes. No es ninguna expoliadora de sus empleados, de sus funcionarios, pero de alguna manera ustedes mismas han dicho que se han modificado los horarios de su trabajo, de su dedicación, etcétera. ¿Han cambiado los contratos de trabajo? ¿Ha cambiado la remuneración? ¿Ha habido algún tipo de adecuación a las nuevas circunstancias que ustedes han practicado en sus empleos? María. Perdón. Bueno, nuestros contratos no han variado y nuestros sueldos tampoco, pero sí nosotros también con la experiencia, los jefes han tratado de por lo menos apoyar en los hogares, dándoles comodidad a los trabajadores, ¿no? Apoyándoles con, como había indicado en un principio, con muebles, en algunos casos comprando megas para la conectividad. Y aunque ellos, los jefes, se encargaban de que no trabajemos en la noche, pero hay veces era un poco imposible dejar de trabajar porque al final, especialmente las mujeres, si te dedicas, si estás trabajando y tienes que moverte un rato de tu escritorio para hacer otra cosa, dejas de trabajar, ¿no? Entonces tu trabajo te está esperando y luego al final tienes nomás que continuar trabajando hasta terminar lo que te correspondía, porque al final ya cuando es home office, como se dijo, ya no se puede controlar el horario, entonces ahí ya es hasta que uno termine lo que tiene que hacer, o sea, el producto de lo que tiene que hacer, ¿no? O sea que la jornada laboral en general se ha extendido. Se ha extendido, sí. Midori. Bueno, en nuestro caso, nuestros contratos no hablan de un horario, o sea, de un horario marcado, como seguramente muchas organizaciones, es decir, de 8 a 12 y de 2 a 6, digamos, ¿no? Nosotros tenemos desde siempre, mucho antes desde que yo he entrado a la Embajada de Cooperación, tenemos un tema de horarios flexibles. Y eso era justamente, de hecho, en una consultoría que hemos hecho como un plus de la organización, eso era justamente algo muy valorado por todos los empleados. Sí hay como periodos que sí toda la gente tendría que estar en la oficina, tanto en la mañana como en la tarde, es decir, como se llaman bloques de tiempo, pero los horarios de entrada, los horarios de salida y los horarios de almuerzo eran flexibles en el entendido, yo escogía en coordinación con mi supervisor y de acuerdo a la característica de mi trabajo, tenía la posibilidad de escoger estos horarios, ¿no? Entonces, eso, digamos que ya se venía practicando y ha sido un plus, ¿no? Y justamente un poco el cambio de chip que les mencionaba, de más bien trabajar por el resultado, a mí me daba la flexibilidad que les mencionaba. ¿Saben qué? 3, 4 de la tarde dejo de trabajar porque es imposible seguir trabajando por el tema de conectividad y me conecto a las 7 de la noche y trabajo, si quiero, digamos, de 7 a 10. En realidad no me controlaban eso. Por supuesto, yo estaba accesible o cualquiera de nosotros en todo el momento por temas de celular o seguir haciendo otras cosas que no implicaban justamente solo la computadora, ¿no? Y algo que quisiera agregar en este punto es que quizás va, digamos, conectado, es el tema de que esta pandemia nos ha hecho dar cuenta que evidentemente hay actividades que nosotros
las hacíamos porque siempre se han hecho así. Y realmente esto nos ha obligado un poco a repensar y a decir cuántas realmente son necesarios, por ejemplo, tantos viajes de las personas. Esto nos ha ayudado a repensar, a decir, de repente no, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo para nuestras visitas de proyecto, nos han ayudado a innovar. Antes nunca en la vida hubiéramos pensado que podíamos hacer una visita de campo virtual, o sea, eso no nos, ni siquiera estaba registrado para nosotros. Y esta pandemia nos ha obligado a pensar, a implementar y a saber que sí es posible. Entonces, creo que como ese ejemplo pueden haber otros que nos han amarrado por temas de horario y por tema de legislación también, pero que creativamente podríamos darle la vuelta, ¿no? Ok. Gonzalo Rodríguez, comentarios sobre este tema de la situación del trabajo doméstico, sus limitaciones, sus horarios, sus necesarias flexibilidades y dotación de equipos y lugares adecuados. Bueno, primero que valdría la pena que nos orientemos por mandatos generales, ¿no? El derecho al trabajo digno, reconocido en la Constitución, o trabajo decente, llamado así por la OIT, implica condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Por tanto, no puede haber jornadas extenuantes, sino límites en la jornada. Es el espíritu de la jornada, por ejemplo, de 8 horas, y que puede ser mucho menos también. Eso no significa que sea 8 mínimos, sino es máximo. Y esto es posible en la medida que avance la tecnología aplicable. Lógicamente es más bien factible de controlar, ¿no? Factible. Lo que pasa es que cuando hemos improvisado todo, lógicamente era un caos, era un desorden en gran medida y no se ha podido seguramente hacer control, ¿no? Y como no había claridad normativa o se echó pasos atrás respecto a la dotación de equipos, lo coherente de alguna manera fue la reversibilidad de la forma de trabajo a petición del trabajador. Si no hay condiciones para trabajar adecuadamente, no me pueden obligar como trabajador, entonces tiene que estar ahí y está en la reglamentación el derecho del trabajador para pedir que vuelva nomás a la posibilidad de un trabajo no a distancia, el trabajo presencial, porque para eso, digamos, se lo habría contratado originalmente. El asunto está en ver cómo va a ser hacia adelante el teletrabajo como tendencia de la economía mundial. Ese es el problema. Y para eso que este ha sido una especie de ensayo, ¿no? Nos ha obligado a una institución sanitaria, nos ha puesto a prueba, vemos que hay una serie de problemas, pero cuando la economía por su propia dinámica vaya acrecentando el mercado laboral y la eficiencia y resultados cada vez más competitivos del trabajo a distancia, lógicamente esto se va a expandir, tal vez menos rápido en Bolivia que en otras partes del mundo, pero igual vamos a entrar y necesitamos trabajar una legislación. Por ejemplo, comparando la Ley General del Trabajo sobre trabajo a domicilio y el convenio 187 de la OIT que ha intentado conceptualizar mejor, de lejos el convenio 187 es más aplicable, más pertinente. Pero hay que darle más pautas sobre el tema de seguridad social, sobre el tema del derecho a la vivienda. Tal vez en muchos casos los gobiernos también se han echado para atrás porque se va a redimensionar los derechos. Una cosa era la vivienda de interés social para reposar, para vivir, para dormir. Y ahora es otra cosa la vivienda, trabajo, ¿no? Ya es otro el concepto, otra la inversión, otra las políticas del Estado. Entonces, es un proceso en el que, por de pronto, frente a los problemas, ya un paso atrás, pero pensemos de que la tendencia definitivamente va a ir por ahí y ahora hay que ponernos a anticiparnos para cómo vamos a ayudar a legislar y prever de mejor manera. Correcto. Hagamos la transición al siguiente tema que tiene que ver con control y supervisión. Aquí hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta, que son los riesgos laborales, los riesgos profesionales, los plazos para el reporte de estos riesgos, los accidentes posibles de trabajo, las responsabilidades. Cristian, especialista en estas cosas. A ver, hay un vacío tremendo sobre temas concretos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se descubre que un teletrabajador se había echado agua hirviendo en su casa y tú te enteras tarde y la persona ya ha ido al ente gestor de salud y comentó y dijo, sí, tuve un accidente, tuve una caída, también podía haber sido, y la caja de salud, ni la duden, hay cajas complicadas, van a decir, usted tenía la obligación de dar su registro, perdón, su denuncia de accidente de trabajo en 24 horas.
todo lo que se ha hecho por su trabajador hasta que usted no complete el registro, corre a cuenta del empleador. Pero yo no sabía que sabía, etcétera. Ahí está un caso bien concreto. Segundo, el Comité Mixto de Higiene tiene como una de sus tareas la investigación de accidentes de trabajo. Lo va a hacer en el domicilio. El Ministerio de Trabajo, recibida la denuncia de un accidente, que también tiene plazo de 24 horas, tiene que hacer la investigación. ¿Se va a entrar al domicilio del trabajador? Aquí hay un tema. Segundo, por ejemplo, el registro de contratos, sin ir más lejos, porque yo estoy contratando entonces gente que va a estar en diferentes sitios del país o del mundo. ¿Cómo le van a dar servicios de salud? Si para registrar tu contrato de trabajo obligan a que el empleador tenga un registro en el sitio donde está el trabajador. Bien, alguien que esté en Tarija, por decir algo, va a llevar su contrato allá, porque si tú tratas de hacer el registro en La Paz y diga lugar del trabajo, teletrabajo en Tarija, no te lo van a permitir. Entonces hay otro tema ahí pendiente vinculado con la territorialidad de prestación y más aún en el exterior. ¿Cómo vas a hacer el examen preocupacional? ¿Cómo vas a hacer, de hecho, la prestación de servicios mismos respecto a la seguridad social cuando tienes a alguien en otro país donde no está prohibido? Podría hacerlo, más bien sacando ventaja a aquello. Entonces, quiero así abrir este microdebate respecto a territorialidad, teletrabajo y problemas que no se han siquiera discutido o tratado. Consulto, Midori, ¿han tenido ustedes experiencias en este tipo de situaciones? Ha pasado ya un buen tiempo, 18 meses, y seguramente en alguna ocasión ha ocurrido algún percance, alguna cosa que había que registrar, no se ha registrado. ¿Cuál es la experiencia en esta materia en tu lugar de trabajo, en la embajada? Bueno, al ser embajada nosotros tenemos, digamos, la ventaja, entre comillas, de no tener esta relación directa con el Ministerio de Trabajo en temas procedimentales y administrativos como los que acaba de mencionar Cristian. Sin embargo, hemos tenido justo problemas de pequeños accidentes, digamos, donde nos ha quedado la nebulosa. No por la denuncia precisamente, sino por el tipo de tratamiento, porque no es lo mismo un accidente, digamos, laboral, ¿no? Entonces estaba saliendo o estaba yendo al baño mientras estaba teletrabajando y me caí. O sea, ¿ese es un accidente laboral o es un accidente, digamos, común, digamos, ¿no? Entonces han sido estos las cuestionantes, pero con la ventaja, si quieren, de que no teníamos que hacer el reporte, entonces no se ha constituido en un gran problema administrativo, pero sí en un problema, digamos, de fondo. Por otro lado, también nosotros hemos registrado, coincidiendo con algunas de lo mencionado anteriormente, un incremento de enfermedades de tipo ergonómico justamente y también y sobre todo de tipo de vista. Es increíble cómo pero o sea, exponencialmente se han disparado todos los temas de gastos médicos oftalmológicos para nosotros, ¿no? Entonces sí hay ciertas cosas que hay que considerar. Y a lo que acaba de decir Cristian, de cómo hacemos estos temas de la seguridad a corto plazo, de cómo hacemos los registros de contratos, yo le añadiría uno más y es el tema impositivo, ¿no? Claro. Porque al tener un teletrabajador, no sé, en Perú, en la China, qué sé yo, en Suiza o donde sea, pues también estamos de alguna manera, lo teníamos nosotros con los consultores, donde sí hay una normativa ahí al respecto y sí podíamos, digamos, eventualmente contratar consultores extranjeros, pero sin embargo ya teletrabajadores como tal no hemos tenido, pero se ha pensado en algún momento o sea, yo me he puesto a pensar en realidad cómo sería el tema con el tema impositivo también. Creo que es un tema que hay que también tomarlo en cuenta. Ok, María. Bueno, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido una experiencia de ese tipo, no hemos tropezado con problemas de accidentes de trabajo, que hubiera sido terrible. Hemos pasado nomás bien. En este caso, sí, la caja bancaria siempre ha estado digamos, absolviendo dudas de cómo teníamos que proceder en algún caso, en algunos casos, ¿no? Y
pero nosotros como oficina no hemos tenido malas experiencias. Gracias a Dios no nos ha pasado nada. Hemos pasado tranquilos esta época de teletrabajo. No, más bien han tenido suerte, ok. Sí, Entonces, realmente ha sido suerte. Vamos al último tema antes de hacer una revisión general de las cosas que hemos señalado. El teletrabajo implica utilización de tecnología informática, equipamientos informáticos, y ahí hay un problema de seguridad informática y de ciberseguridad. Hoy en día está clarísimo que hay toda una preocupación por a quién le pertenecen los datos de una persona que tiene una computadora donde interactúa de muchas maneras, laborales, personales, etcétera, y ahí va generando una réplica de su característica profesional, personal, etcétera, y hay empresas que se ocupan de recolectar los datos, la identidad, que en la parte más inofensiva es únicamente para mandarle permanentemente ofertas de todo tipo según las preferencias que manifiesta su huella tecnológica en el uso de la computadora. Pero esto también puede tener que ver con la seguridad de los datos de la empresa. ¿Cómo se hace esto y qué ideas hay? Empecemos con Gonzalo Crespo. Bien, evidentemente este es uno de los temas que no se haya totalmente resuelto en general, ¿no? Podemos entender que hay por lo menos 4 riesgos, ¿no? Uno, robos de identidad por el uso de sistemas sin protección, infecciones con malwares, virus, etcétera, robos de información y además una eventual disputa respecto a la propiedad de los datos procesados mediante teletrabajo en un conflicto que podría suscitarse entre el teletrabajador y el empleador, ¿no? Este es probablemente el tema más complejo y que debería ser resuelto, felizmente se puede, a través de una adecuada forma de contratación. Ahora, ¿cómo resolver estos temas? Básicamente con protección de los equipos, utilización de medidas de seguridad como contraseñas, encriptaciones, etcétera, acceso mediante conexiones seguras y tal vez otro tipo de medidas que resultarían específicas. Pero esto nos devuelve, este problema nos devuelve a la necesidad de que el proveedor de los equipos debería ser el empleador para poder tener bajo control las medidas de protección informática adecuada. Pero no es sencillo. Digamos que No. basta el tema de las claves, los códigos de acceso y el manejo de esto y la seguridad es toda una complicación. Veamos la experiencia de ustedes, María. Algunas medidas, disposiciones y modalidades para asegurar la seguridad de su información dentro del sistema de teletrabajo, la computadora y sus conexiones externas. Bueno, en la oficina nosotros hemos dotado de equipos a todo el personal y también desde la sede se han preocupado en esto de la seguridad y nos han dado capacitaciones para el manejo más seguro de nuestras computadoras. Incluso hasta ahora tenemos nuestro Authentic en nuestro celular, que sin eso no puedes entrar al SharePoint, no puedes entrar a nada de tu computadora sin la ayuda de tu autentificador del celular, ¿no? Entonces, por ese lado, en nuestra sede sí se ha preocupado bastante porque hemos tenido muchos problemas de phishing que dicen que querían entrarse a nuestros datos, pero siempre tenemos acá, hemos contratado una persona exclusiva para Haití y él ya
en contacto con Suiza, siempre han estado viendo por la seguridad. Cualquier cosa que pasa a cualquier hora, nosotros lo llamábamos a él y él nos ayudaba con la seguridad de los datos y del manejo, etcétera, con relación a las computadoras y a los datos y al servidor. En ese no hemos tenido problemas, solo intentos de que sí querían entrarse, pero que siempre, gracias a Dios, los hemos podido solucionar. Ok. Midori. Bueno, al ser una institución internacional, lo mismo en realidad todo el tema de seguridad de IT vino inclusive mucho antes de la pandemia, pero por supuesto el mundo real, el mundo ideal no es igual al mundo real, siempre digo yo, ¿no? Era muy gracioso porque, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de programas prohibidos dentro de nuestras computadoras, ¿no? Y lo más chistoso es que uno de los prohibidos era el Zoom. Y el 99% de las reuniones eran por Zoom. Claro. Entonces, por eso digo que el mundo ideal, por muy perfecto o por muchas normas que haya, que existan de seguridad, siempre, digamos, están en contraposición a la realidad. Y me imagino que así como en Bolivia, seguramente en algún lugar en África o en algunos lugares han tenido el mismo problema. Entonces, primero yo pienso que el tema de la capacitación es súper importante, o sea, eso es un hecho, o sea, iniciar con una capacitación real, porque no, la verdad que muchos de nosotros pecamos no por digamos, con intencionalidad, sino realmente por no tener esa capacitación, ¿no? Aceptamos, o sea, a mí en lo personal me ha pasado de caer en estos temas de los bancos, por ejemplo, dar tu clave y qué sé yo, sin darte cuenta siquiera, ¿no? Entonces, la capacitación creo que es un tema súper importante, por un lado. Por otro lado, nosotros como colaboradores firmamos legalmente un compromiso con la oficina de todo el manejo informático. Si firmamos también que hemos sido capacitados, que hemos hecho las capacitaciones online que nos exigen, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un tema, digamos, legal, ¿no? Es parte de nuestro contrato este tema de la seguridad informática. Pero como les digo, hemos tenido que ir bailando en diferentes bodas en el sentido de cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos si no tenemos el Zoom? ¿Cómo hacemos para entrar a las reuniones? Entonces hemos tenido que tener computadoras fuera de nuestro sistema, entrar con nuestras computadoras personales eventualmente, o hacerlo a veces mediante el celular, que también eso sí nos permitían. Pero, por ejemplo, a estas alturas, justo nos han avisado, creo que la semana pasada, que el Zoom ya es una plataforma permitida, digamos, ¿no? O han habilitado otro tipo de plataformas como el Teams, qué sé yo, o sea, se han ido innovando, pero tampoco ha sido de inicio, ¿no? Ha sido realmente poco a poco. Y creo que también un tema importante ha sido crear mucha responsabilidad respecto a nuestro celular o a nuestra laptop que llevábamos y traíamos de la oficina, ¿no? Como hemos ido cambiando diferentes modalidades, primero ha sido todo teletrabajo, después una vez al mes o una semana al mes con ya presencial, y hacíamos después una semana por medio, ahora estamos básicamente con un día de teletrabajo a la semana. Cada persona tiene un día para no tener mucha gente, digamos, en la oficina, pero aún así entonces tenemos que llevar y traer. Al principio era terrible, ¿no? Yo iba a la oficina y me olvidaba mi laptop en la casa, tenía que volver a la casa a recoger la laptop y así han sido una serie de cosas que hemos tenido que irnos acostumbrando. Yo creo que hemos escuchado la experiencia de dos personas que han pensado y han experimentado en estos 18 meses o un poco más todos los cambios que se han producido y los riesgos que hay que precautelar, etc. Pero yo quisiera aclarar una cosa. Las dos trabajan en instituciones excepcionales, que no son probablemente el arquetipo de la empresa en Bolivia. Ni siquiera yo diría de las medianas y grandes. En ese sentido ha sido muy útil escuchar a ustedes porque han expresado una serie de cosas que intuitivamente las habíamos considerado en el grupo de la mesa,
pero que ahora las hemos escuchado con experiencia concreta práctica. Para cerrar nuestro programa tan interesante, le voy a pedir una ronda a nuestros miembros de la mesa laboral, a ver sus impresiones sobre lo que ha sido la temática que nos ha reunido hoy día en este diálogo. Empezando con Gonzalo y Cristian. Bien, gracias. Para terminar, me gustaría hacer presente una preocupación. El Decreto Supremo 4570 dice en su artículo primero: el presente Decreto Supremo tiene por objeto normar la aplicación de las condiciones especiales de trabajo en las relaciones laborales y la prestación de servicios de los sectores público y privado durante la pandemia de la COVID-19. Es decir, una vez que se levante la emergencia sanitaria, es decir, en el supuesto caso de que terminara o se cambiara de pandemia a endemia, por ejemplo la COVID, nos quedamos sin norma, ya no habría ninguna norma vigente relativa al teletrabajo. Cristian nos ofrecía una solución aludiendo al artículo 14 de la Constitución, en el sentido de que se puede aplicar y se puede realizar todo aquello que no está prohibido, pero a mí me parece que esta es una solución incompleta, demasiado parcial. Entonces, lo que correspondería es promover la promulgación de una norma de teletrabajo específica, independiente de la existencia o inexistencia de la pandemia, como lo vimos en el anterior programa, ¿no? O sea, Perú tiene esta norma hace más de 10 años, Chile la tiene desde el año anterior, pero con carácter general y de aplicación indefinida. Perfecto. Gonzalo, Cochabamba. Bueno, la verdad es que estamos frente a los nuevos desafíos de este siglo, ¿no? La incursión de la tecnología en el mundo del trabajo, en la economía en general, y eso obliga a tener que proponernos avances paulatinos en materia legislativa y también en materia tecnológica, ¿no? Lo tecnológico para ser cada vez más eficiente, más seguro, más productivo el uso de las tecnologías en las actividades de servicios o propiamente producción de bienes, y en la parte legislativa para asegurar derechos, hacer viable, digamos, la aplicación de los mismos. No creo que podamos encontrar ya una legislación completa, acabada para buen tiempo. Todo es provisional porque está en desarrollo, pero lo grave sería no avanzar hacia esa siquiera provisionalidad. Entonces hay que hacer esfuerzos. Las dos normas, una que fue ya derogada y la última que tiene ese carácter provisional, son una inicial experiencia. Hay que asimilar de ello lo más que se pueda y tratar de avanzar hacia un peldaño más, sabiendo que hay muchos más por escalar hacia adelante. Cristian. A ver, junto ideas y digo, podemos mejorar las normas. Ejemplo, sistemas de control. ¿Qué pasa con el teletrabajador quien está en otro distrito, pero no es fácil conseguir asistencia médica porque la legislación está obsoleta, que hay que sacar un permiso especial que se denomina trabajador en tránsito y hay que mandarle para que le atiendan en el otro sitio. De otra manera no te atienden. Se ha hablado de la política de vivienda para teletrabajo versus lo antiguo que era vivienda social o registros de asistencia, muchas cosas. Pero yo pienso que a veces los políticos más hurgan y las cosas empeoran. Un ejemplo, dos ejemplos que me vienen a la mente, lo acaba de decir Gonzalo, y se norma teletrabajo mientras haya pandemia. ¿Y después qué? Fíjense un poco más abajo y dice, dejan sin efecto la normativa de la expresidenta Yáñez. Y entonces, y se olvidan de traer un pedacito valioso que había en esa norma, y era que los teletrabajadores son parte de la ley general. Por tanto, dejan sin efecto aquello y otra vez se pone en duda si son o no son trabajadores bajo la Ley General del Trabajo, porque hay un específico artículo en el Reglamento de la Ley General del Trabajo que dice que el trabajador que desarrolla sus tareas desde su domicilio no entra a la Ley General del Trabajo. Ese pedazo ya no lo han traído. Entonces, hurgan algo, empeoran algo. ¿Valdrá la pena hacerlo o lo dejamos, Gonzalo Rodríguez, o lo dejamos en temporalidad y en normas que están vigentes, si quieren, por un tiempo y nos las vamos arreglando? Esa es la pregunta que queda. Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos varias conclusiones posibles.
En primer lugar, hay necesidad de enfocar este tema del ámbito laboral en forma de una construcción colectiva. Necesitamos construir entre varias instancias las nuevas reglas que protejan los derechos de los asalariados, de los empleados, y al mismo tiempo sean posibles de asumir por parte de los empleadores. En general, en el ámbito del trabajo, nosotros hablamos del tripartismo para incorporar a los empresarios, a los empleados, trabajadores y la parte normativa, reguladora, equilibradora del Estado. Pero yo creo que tenemos que, a partir de lo que hemos escuchado, incorporar una cuarta pieza, porque la parte urbana, la parte de la conectividad, la calidad de la infraestructura, la calidad del acceso a la comunicación, al Internet, pero no solamente el acceso con una baja calidad, con una banda ancha insuficiente, sino adecuado para las condiciones nuevas de varios usuarios al mismo tiempo en una misma vivienda. Eso implica otras autoridades que las autoridades del Ministerio de Trabajo. Yo creo que aquí hay un desafío del diseño y de la forma de organizar las viviendas en el país, incluyendo aquello que no es teletrabajo, pero sí es la necesidad de mantener una distancia para los fines de evitar el contagio. Entonces, primera conclusión, hay que construir esto con una idea de que se va acumulando experiencia, se tiene que incorporar algunas normas, algunos reglamentos, algunas regulaciones. La idea de la capacitación parece muy importante en todos los niveles y hay que enfocar también la parte micro y macro. Hay una parte micro que tiene que ver más o menos con lo que hemos hablado, que son unidades de trabajo específicas, en sí mismas, unidades. Pero hay una parte macro que es lo que tiene que proveer el Estado. El Estado es responsable de la calidad de la comunicación que reciben los usuarios, tanto de teletrabajo como de comunicaciones por medios de tecnologías de la información. Entonces, estamos en el trayecto de una construcción colectiva que tendrá poco a poco normas cada vez más adecuadas. Dentro de eso se han mencionado dos temas. El de la conectividad, que ya lo he mencionado yo, pero hay el otro que es el tema de la equidad de género. Y donde creo yo que hay que hacer también un esfuerzo normativo, porque está visto que a la tradicional carga de trabajo para las mujeres como doble jornada, con el teletrabajo doméstico se les ha añadido una nueva dimensión que no deja de tener su efecto sobre su rendimiento, sobre su cansancio, sobre su necesidad de recuperación física y mental, de tal manera que creo que estamos en el comienzo de un trayecto largo y ha sido enormemente útil lo que nos han dicho María y Midori, tomando en cuenta que sus condiciones de trabajo no son las generales, son de tipo excepcional por el tipo de empleador que tienen y que es más considerado que muchos de los empleadores en Bolivia. Les agradezco muchísimo por su participación, su enseñanza, la dinámica con la cual hemos llevado adelante el programa y que hemos sido, creo, los que han abierto los ojos a todos los problemas que tienen que resolverse en el futuro y que esperemos que la mesa laboral haga también sus contribuciones normativas. Muchísimas gracias a los 6, a Midori, a María, Gonzalo y Cristian, a los televidentes que nos siguen por Facebook y nos vemos la próxima vez. Hasta luego a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.